Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este canal, el canal del Lexomar, donde en esta ocasión les traemos un tema muy interesante que se llama Antioquia como territorio sagrado de América, visto desde la perspectiva de la geomancia espiritual aplicada. Entonces estamos planteando el hecho de que este territorio antioqueño es un mapa cósmico para todo el continente americano, teniendo en cuenta que existen muchos mapas cósmicos a nivel global, como el caso de Egipto, como el caso de la península de Yucatán, como algunos territorios de la antigua China. Existen otros tantos pues, de los que no hemos hablado, por ejemplo los Himalayas, y en este momento hacemos énfasis en todo lo que es el continente americano, todo lo que es la zona de los Andes y nos centramos específicamente en el territorio antioqueño. En el territorio antioqueño porque aquí se puede ver, se puede apreciar una estructura geológica muy interesante llamada el Gran Batolito de Antioquia. Este Gran Batolito de Antioquia es una gran roca que ocupa casi el 70% del territorio del departamento de Antioquia. Entonces, esta gran roca tiene un comportamiento muy especial, que vamos a hablarles de todo esto, y es que en todo el territorio esta roca genera unas afloraciones que se pueden ver en todo el territorio. Estas afloraciones son muy especiales porque nos están generando una conexión con el cosmos. Se nos genera una conexión muy especial con constelaciones antiguas que vienen siendo observadas en nuestro firmamento desde la antigüedad. Vamos a hablar de cada una de ellas dentro de poco, pero en este momento quiero hacer énfasis en que estas afloraciones que se van viendo en todo el territorio, dentro de las cuales la más representativa puede ser la Piedra del Peñol, ellas nos están generando una conexión con el cosmos, de tal manera que estos puntos energéticos vorticiales, que son afloraciones de este batolito, buscan a través de las edades esa conexión con las estrellas, como atrayéndose de una manera magnética, cósmica, cuántica, generando un comportamiento muy especial en el territorio. Todo este tema tiene mucho que ver con el tema de las líneas ley y la geomancia, que antiguamente era una ciencia que se dedicaba más a la adivinación que al entendimiento del territorio. Entonces en este momento queremos hacer pues como la transmutación del concepto, donde entonces ya estudiando estas líneas ley y estas líneas planetarias empezamos a entender unos sistemas de ordenación del territorio, unas formas de apropiación del territorio y sobre todo qué nos dice este comportamiento planetario para nosotros el día de hoy. Nuestras culturas ancestrales, que son conocidas por todos los que estamos interesados pues en este tema de la ancestralidad, nosotros estamos dándonos cuenta de que se compartía cosmogonía con las antiguas culturas del mundo. Estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de los nórdicos, estamos hablando de celtas, estamos hablando de otras culturas, donde entonces las mismas constelaciones que ellos tenían adoración o respeto son las mismas constelaciones que nuestros antepasados ubicados en este territorio adoraban también o estudiaban de alguna manera dentro de esta línea que se llama el zodiaco o la rueda del zodiaco, o sea, la rueda de animales. Mm, Chistosamente o
de alguna manera extraña, algunas de estas constelaciones se han retirado. Hablemos, por ejemplo, del Ofiuco, donde entonces ella hacía parte de este sistema de la rueda del zodiaco y hoy no hace parte. Posiblemente de pronto porque posee unos códigos espirituales muy importantes que los iremos hablando en esta conversatorio y que son muy importantes porque nos traen códigos espirituales de bastante importancia para nuestro desarrollo espiritual el día de hoy. Hablando ya de organización territorial, dentro del estudio de la geomancia espiritual aplicada al territorio, nos hemos dado la tarea de estudiar esta gran pirámide natural, Cerro Tusa, y que de alguna manera qué efecto o qué importancia tiene para la ordenación o el ordenamiento de este territorio. Entonces, si vemos bien el centro del compás, nos damos cuenta de que si nosotros hacemos un rayo o tiramos una línea cada 5 grados, estos cerros que son tutelares para nuestro territorio, que son importantes para la ordenación de nuestro territorio, están inscritos en una red matemática de geomancia, de alguna manera, por así decirlo. Estos cerros que encontramos marcados en la imagen son los cerros que vamos a estudiar el día de hoy o que hemos estudiado dentro del tema de la geomancia. Y es muy particular porque si nosotros hacemos centro de compás en Cerro Tusa, que es la pirámide natural más importante del mundo y que también hace parte pues como de este gran batolito antioqueño, nos damos cuenta de que todos estos cerros están inscritos en esta red o en esta grilla energética que les hablábamos anteriormente, donde cada cerro está ubicado cada 5 grados. Esto quiere decir que la ordenación de este territorio ha tenido una premisa, ha tenido un interés que ha sido el determinar este territorio como un territorio sagrado. ¿Por qué? Vamos a verlo en el desarrollo del video, porque todos estos elementos que encontramos, que son cerros tutelares de nuestra ciudad, empiezan a inscribirse en unos mapas cósmicos que se comparten con las constelaciones, generando una conexión cuántica energética muy especial entre este territorio y esos mundos cósmicos en el espacio que son narrados desde la antigüedad por otras culturas y el día de hoy nos dejan unas enseñanzas muy particulares y muy bonitas y especiales para el entendimiento de nuestra espiritualidad del día de hoy. Todos estos elementos que acabamos de ver están localizados solamente en nuestro territorio antioqueño, pero también es de entender que este sistema de ingeniería ancestral está en todo el territorio suramericano y también centroamericano. Entonces estamos hablando de que existe una conexión y que posiblemente estos lugares, como por ejemplo el Valle de la Urrá y otros lugares importantes a lo largo de todo el territorio suramericano y centroamericano, estaban conectados por una red de ingeniería avanzada ancestral, de caminos que estaban muy bien diseñados y muy bien construidos para que perduraran en el tiempo y para que estos lugares quedaran conectados a través de caminos que perduran en las edades. El día de hoy todavía están conservados muchos o algunos kilómetros de esa gran red que, por ejemplo, aquí dentro de la ciudad podemos todavía recorrer algunos. Estos sistemas son una ingeniería ancestral de conexión, de organización territorial, de entendimiento del territorio y sobre todo, especialmente, de conexión entre culturas que continuamente hacían intercambios culturales, que continuamente hacían intercambios
de todo tipo, ceremoniales, ancestrales, comerciales, porque eran culturas que se conectaban y que aportaban entre unas y otras a este gran saber espiritual que venimos a recoger el día de hoy. Lo que nosotros conocemos también como el cielo roto, en el sur del Valle de la Aburrá, es una entidad ambiental que también hace parte de esta ingeniería ambiental ancestral que de alguna manera está apoyada por este sistema de caminos. Este sistema de ingeniería ambiental que nosotros hoy lo encontramos en el territorio de el sur, el suroriente del Valle de la Aburrá, sobre todo en la zona rural de Envigado, el municipio de Caldas, El Retiro, es un sistema de producción de agua, una de las más importantes fuentes de agua de este valle, como son el río Aburrá, la quebrada La Yurá, la Doctora y la quebrada Doña María, se encuentran eh, naciendo en este territorio, en esta porción de territorio, lo que no significa que este territorio fue de alguna manera terraformado para que se convirtiera hasta el día de hoy, como lo podemos evidenciar, en una producción de agua para alimentar todo este valle y no solamente por fomentar todo lo que es la riqueza ambiental y de biodiversidad, sino que también para dejarnos un mensaje muy especial, espiritual, a estas nuevas generaciones que el día de hoy estamos entendiendo este elemento. Eso lo iremos desarrollando a medida que avancemos en este video el día de hoy. Todos estos temas que he ido mencionando pues tan rápidamente los iremos ampliando a medida que vayan pasando pues las imágenes y no solamente los vamos a explicar sino también que los vamos a referenciar pues con otros temas muy interesantes que espero les guste y les sorprenda a todos. Vamos a arrancar entonces por el Serpentario o por Ofiuco. Esta constelación está inscrita, como todas las que vamos a ver a continuación, dentro de ese gran batolito. Esta constelación es muy interesante porque es una narración antigua que viene desde la antigua Grecia. Ofiuco, como se conoce en este momento, es una constelación, una de las más grandes y las más importantes, y comparte cuadrante con Tauro. Ahorita nos vamos a dar cuenta de qué significa todo esto a medida que vayamos avanzando. Esta leyenda nace de una antigua leyenda griega que era la leyenda de Asclepio. Asclepio era un sanador muy importante de la antigua Grecia que aprendió ese arte de sanar y donde pudo aportar este conocimiento a muchas personas, generando pues de alguna manera mucha inconformidad con los dioses de la antigua Grecia, porque la gente ya no se estaba muriendo. Entonces los dioses antiguos de la antigua Grecia decidieron de alguna manera quitarle la vida porque estaba parando pues la muerte, esos procesos pues de muerte que son importantes. Entonces, a cambio de su muerte fue colocado esta gran constelación en el firmamento, ocupando un gran lugar en nuestro firmamento. Esta leyenda es muy característica, yo les decía ahora que ella hacía parte de la rueda del zodiaco de la antigüedad y ahora no hace parte de ella. Y es porque quizás siempre ha existido una gran inquietud por parte de la religión con el tema de la serpiente. Y es que la serpiente ha sido relacionada desde las religiones como la tentación o como algo negativo, pero para las antiguas culturas la serpiente fue siempre, relacionada con un mensajero de la propia madre tierra, un mensajero de los dioses, un mensajero de la naturaleza. Entonces,
El portador de serpientes es muy característico porque representaba un mensaje, pero de sanación para los humanos, tanto que el día de hoy tenemos uno de sus símbolos, el caduceo, como los símbolos de la medicina actual. Y este símbolo, como lo podemos ver, pues, y lo conocemos todos, es una vara que está siendo recorrida por dos serpientes, que también nos hace o nos trae la remembranza del Kundalini de la India. Y es que esta serpiente en realidad lo que nos está trayendo es un mensaje de sanación, porque dentro de nuestra espiritualidad todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, esta constelación ya no hace parte de ese rueda de zodiaco, porque este mensaje es claro para nosotros el día de hoy, pero de pronto no lo es para algunas corporaciones. Y es claro que, por ejemplo, el tema de la serpiente se ha visto también en el tema de la religión, que es bastante polémico. Entonces se ha retirado de esta rueda de zodiaco y se le ha dado su lugar a a otras constelaciones o a otros símbolos del zodiaco. Entonces, esta sanación que nos trae este, esta constelación está representada o de alguna manera está viéndose reflejada en nuestro territorio. Como les decía ahora, estos puntos que están siendo representados en el mapa con unos clips, ¿cierto? Todos estos cerros, si nosotros hacemos la comparación con el mapa que conocemos el día de hoy de lo que es la constelación de Ofiuco, vemos que hay una gran parecido, una gran similitud de lo que está en el firmamento y lo que encontramos hoy en nuestro territorio. Entonces, esta constelación Ofiuco de alguna manera está inscrita en lo que es esta gran entidad geológica llamada el Gran Batolito de Antioquia, otorgándonos entonces a este territorio una capacidad de sanación que nosotros podemos adaptar para nosotros si hacemos realidad este concepto en nosotros mismos. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos la capacidad de sanarnos, entonces este territorio nos está diciendo que tiene esa capacidad o que tiene esa potencialidad de entregarnos sanación, si así nosotros lo queremos. Entonces, en estas dos imágenes podemos perfectamente hacer la comparación de una y la otra y nos vamos a dar cuenta que la similitud es muy grande. Inclusive en el territorio de hoy podemos ver cómo esta serpiente recorre este territorio y se forma en un sistema independiente, completamente independiente al sistema de Ofiuco. Entonces la serpiente, aparte de Ofiuco, como gran mensaje. Si nosotros recorremos estos puntos que tenemos de la serpiente, nos vamos a dar cuenta que esta serpiente va serpenteando, como su nombre lo indica, el territorio, hasta que llega en muchos lugares y nos encontramos con cuevas y con montañas. Y es como si la serpiente subiera y bajara serpenteando este territorio y entregándonos en algunos lugares las bocas para de alguna manera, como la propia serpiente es, representar de manera casi literal su comportamiento en la naturaleza, pero en nuestro territorio, que es lo que más nos llama la atención. Entonces aquí tenemos el sistema Fiuco, un sistema inscrito dentro de esa gran estructura geológica, el Gran Batolito de Antioquia, que nos está entregando la codificación de la sanación. Luego vamos a seguir entonces con el tema de la próxima constelación que se llama Boots, como se conoce en este momento, o el boyero. El boyero viene de el que maneja el buey, y el buey
es una, es una figura de la espiritualidad muy importante porque el buey es el ayudante del hombre para arar el territorio. Entonces es una remembranza de que nosotros estamos en un continuo arar de nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. Entonces, esta leyenda de Boots o del boyero también está expresada en una antigua leyenda eh, que era de una persona que se dedicaba al cultivo de la vid. Esta persona cultivó la vid durante mucho tiempo y a través de sus experimentaciones de alguna manera logró convertir esta vid en vino. Hemos visto también en partes de la Biblia donde nos hablan del vino, nos hablan de convertir el agua en vino, que lo que nos está hablando es eh, de alquimia, ¿cierto? Nos habla de alquimia, nos habla de transmutación. Entonces, continuando con la leyenda, este señor, el boyero, lo que hizo fue, a través de esta continua experimentación hasta lograr obtener el vino, fue sacar su cosecha de vino e invitar a las personas del pueblo a que vinieran a probarlo. Las personas que vinieron a su fiesta lo probaron y lo consumieron hasta llegar casi a la embriaguez. Entonces, al otro día, cuando estas personas se levantan y sienten que están de alguna manera con la resaca por el consumo del vino al otro día, pensaron que habían sido envenenados o que esta persona, el boyero, había tratado de envenenarlos, por lo cual entonces tomaron armas, se fueron para donde el boyero y fue asesinado a manera de venganza por haber intentado de alguna manera envenenarlos. Entonces nos damos cuenta de que esta leyenda que nos habla de transmutación y de alquimia nos está hablando también como de una relación con la parte humana muy interesante, y es porque muchas veces esta parte alquímica de transmutación no solamente es convertir el plomo en oro, sino también de hacer la verdad viva en nosotros mismos, que es lo que representa convertir el agua en vino, que era una figura también muy usada por la religión, y es que nosotros hacer vivos el conocimiento en nosotros, todo este conocimiento que nosotros estamos recogiendo por la investigación, por la constante experimentación de nuestras vidas, de nuestro transcurrir, nuestra existencia. Eso nos tiene que dejar algunas enseñanzas, y esas enseñanzas convertirlas en vivas, pero para nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestro código genético. Entonces, Boots o el boyero, que es el arar de nuestro cuerpo, nos está hablando de esa verdad que muchas veces embriaga a las personas y que se sienten de alguna manera enguayabadas o con resaca por estar consumiendo esa verdad con la que no vibran. Entonces, esta persona que no vibra en esta verdad decide cortar la verdad. Las personas que se aceptan esta verdad de alguna manera hacen viva este código, y lo hacen vivo en su sangre, porque el agua representa ese transcurrir de la vida, pero ese transcurrir de la vida, si no se convierte en sangre viva o en un código genético claro, ya decodificado, no se hace vivo. Entonces esta persona hace vivo este conocimiento a través del reconocimiento de esa transmutación o de esa alquimia que se genera en nosotros mismos a través de nuestro propio conocimiento, que es el arado de nuestro cuerpo, de nuestra tierra, y hacerlo vivo en nuestro código genético y en nuestro interior. Como venimos viendo, todas estas constelaciones se encuentran también relacionadas
en este territorio. Entonces estamos viendo entonces lo que es la constelación Boots el día de hoy, y vemos entonces cómo se representa esto mismo en nuestro territorio el día de hoy. De alguna manera estamos viendo que el Valle de la Aburrá de alguna manera está conformado o se hace inscrito en esta figura geométrica que está representada en estos cerros que están escritos o están dibujados en nuestro territorio a través de estos pin que están en la imagen de la derecha. Entonces, como podemos ver, y como pasaba también en la anterior constelación o Fiuco, esta constelación también se hace de alguna manera muy parecida, si no exactamente igual, a lo que nosotros estamos viendo en el espacio. Entonces, la relación que existe entre el territorio y esta constelación es muy, de alguna manera, similar, porque estas afloraciones o estos elementos ambientales que se ven en nuestros territorios, porque la mayoría de estos son santuarios ambientales o son cerros tutelares de esta ciudad, se buscan a través de las edades energéticamente, cuánticamente, con las estrellas, generando esta conexión. Entonces lo que nos está hablando de esta constelación Boots, que es la transmutación, nos está hablando de que este valle de Aburrá está de alguna manera o es un territorio que está con propiedades de transmutación, si nosotros de alguna manera lo aceptamos así. Si nosotros utilizamos estas propiedades que están el día de hoy en nuestro territorio, haciéndolo verdad en nosotros, podemos de alguna manera generar esta transmutación en nosotros mismos, utilizando la energía del territorio o que el territorio nos está ofreciendo para nosotros hoy. Esta energía no es para tomarla, sino que es para transformarnos a nosotros. Entonces nosotros, haciendo viva esta información, logramos adaptar ese código en nosotros mismos para nuestra transformación espiritual, para nuestra alquimia, que finalmente la alquimia lo que habla es de la transmutación, pero interior del ser humano. Ahora hablamos de otra constelación, Orión, el guerrero. El guerrero con el arco, que siempre estaba acompañado de dos perros. Vamos a hablar de esta constelación, que es bastante especial. Vemos aquí entonces que este territorio, ya dentro del Valle de la Aburrá, también está de alguna manera generando esta conexión con los cerros y con los santuarios ambientales. Entonces vemos que los pines, de alguna manera, son muy similares o son idénticos a los puntos que estamos viendo de la constelación. Vamos a verlo de una manera más ampliada. Entonces vemos cómo estos cerros en nuestro valle de la Aburrá empiezan a comportarse de tal manera como lo hace la constelación. Entonces, esta sería la tercera constelación que vemos hoy. Enseguida hablaremos de las otras dos, Can mayor y Can menor. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Y es porque mira que esto corresponde a antiguas leyendas. Orión, que es de alguna manera como se conoce el día de hoy, nos habla también de otras leyendas, nos habla también de otras deidades. En el antiguo Egipto, Orión fue conocido como Osiris y era un guerrero. Esta persona tenía un hermano que se llamaba Set, y entre ellos existía un enfrentamiento cada día por determinar cuál era el astro que dominaba el día o la noche. Entonces en la mañana, cuando salía el sol, ganaba Orión, y en la noche, cuando salía la luna, ganaba Set.
Entonces esto fue una lucha que se dio durante muchas edades, durante toda una eternidad entre los hermanos por determinar cuál era este astro que dominaba pues como el firmamento. De alguna manera podemos ver que en este territorio se encuentra inscrita esta constelación, como lo vimos anteriormente. La constelación nos muestra unos puntos que son estrellas o sistemas planetarios o sistemas solares en el universo, y esto se ve en nuestro territorio también representado por estos pines que se ponen en el Google Earth. Como veníamos diciendo ahora, esto lo que nos representa es el hecho de que estos puntos, que son cerros tutelares o que son santuarios ambientales, son puntos energéticos o vorticiales que se buscan con esos puntos en el espacio para generar esa conexión cuántica energética con el espacio, porque son como magnéticas, son energías magnéticas que se buscan. Entonces estos elementos crecen en búsqueda de esa conexión con el universo, con lo eterno. Ahora vamos a hablar del Can mayor y del Can menor, donde vemos que también tenemos puntos importantes, estrellas o sistemas solares o sistemas planetarios en el universo que vamos a empezar a verlos inscritos en nuestro territorio. Vamos a verlos de alguna manera. Las rayas azules que tenemos en la parte inferior de la pantalla hacen parte de ese can menor, y la raya amarilla que vemos en la parte superior del, de la pantalla sería el can menor, donde entonces vemos que estos puntos importantes que están en los pines nos hacen la relación exactamente igual, casi matemática, con las constelaciones del espacio. Podemos mirarlo acá. Entonces, lo que nos estamos hablando y que fue con la información que arrancábamos en el principio, este complejo ambiental inscrito dentro de la constelación Can Mayor es donde nacen estas fuentes de agua. Esta constelación, el Can Mayor, tiene una estrella importante que se llama Sirio. Sirio siempre fue una de las estrellas más importantes para la cosmogonía egipcia y siempre estuvo relacionada con la diosa Isis. Si nosotros vamos a ver en el antiguo Egipto, el templo dedicado a Isis, que se llama el Osirión, en Ábidos, es un templo que está inundado con agua, lo que nos está hablando de que el agua, la relación con el agua y esta constelación y esta deidad es una conexión prácticamente constante y latente. Lo que nos hace de alguna manera suponer es que este territorio geoformado o terraformado a través de estos elementos ambientales, cerros tutelares o santuarios ambientales evocados hacia la producción del agua, es un templo vivo, es un templo territorial que hoy nosotros llamamos el cielo roto, y que es gracias a este elemento que el Valle de la Burra hoy está de alguna manera con presencia de tanta agua. Entonces es un territorio que ha sido que ha sido formado o terraformado con una ingeniería ambiental ancestral para convertirse en un templo vivo para nosotros el día de hoy. El tema con el can menor que tenemos en la zona superior de la imagen es lo mismo. Tenemos un alto, que es un cerro tutelar y que es un santuario ambiental, y también la presencia de agua, que es la laguna del Romeral o la laguna del Encanto en la zona de la Estrella. Si nosotros podemos unir estos elementos de manera geométrica, lo que es la laguna del Romeral o el lago de la Papera, que representan esa conexión importante con esos astros, en primera instancia con el can menor sería entonces Procyon, y con el can mayor sería entonces Sirio, y con
Betelgeuse en el lado de Orión formaríamos lo que hoy llamamos el Triángulo del Invierno. Este Triángulo del Invierno es de alguna manera, una formación estelar importantísima para nosotros hoy porque primero que todo es una estructura estelar que siempre es visible desde la gran mayoría de lugares de nuestro continente y quizás del mundo. Y también porque ancestralmente siempre fue utilizado por nuestras culturas ancestrales como una estructura de adoración o de respeto o de relación hacia las deidades importantes que cada cultura tenía. En el caso de Egipto, específicamente hablando, era Orión, Isis y Horus, porque era la familia, de alguna manera, que era narrada por esta antigua leyenda que yo empecé a contarles ahorita entre Set y, eh, y Osiris. ¿Qué pasó? El hermano Set se aburrió tanto de esa situación eterna, de estar en una lucha y muriendo y de alguna manera renaciendo al otro día, entonces decidió matar a su hermano. Cuando decidió matar a su hermano, de alguna manera él sabía que se iba a regenerar de nuevo, entonces para evitar esta situación, él coge el cuerpo de su hermano y lo divide en 14 partes y los distribuye por todo el territorio egipcio. Isis, su esposa, absolutamente adolorida por esta situación, se dio la tarea de recoger cada uno de estos pedazos de su esposo para de alguna manera reconstruirlo o traerlo a la vida. Pero se dio cuenta en su búsqueda de que nunca encontró el corazón. Esta parte siempre estuvo perdida, nunca pudo encontrarla. Por tal motivo, entonces no pudo hacer la clonación como lo quería hacer, entonces tuvo que hacer una clonación diferente. Entonces, con una ingeniería genética especial, logró hacer un nuevo ser, que en este caso era Horus. Este ser, que era el mismo Osiris, pero renacido o resucitado, luego de que creció se convirtió en su esposo. Y por ejemplo, esta misma, eh, esta misma leyenda se ve en otras culturas, por ejemplo, en la altiplano cundiboyacense, la leyenda de Bachué. Nos narra de manera muy similar esta leyenda, pero obviamente con una idiosincrasia correspondiente al altiplano cundiboyacense. Entonces esta leyenda de Orión, el guerrero con sus dos perros, lo que nos está hablando es de una leyenda más antigua de los egipcios, donde entonces esta trinidad, Osiris, Isis y Horus, ¿cierto? El resucitado, nos está dejando una clave espiritual para el día de hoy, que luego ahorita ampliaremos más con las otras constelaciones que vamos a estudiar. Ahora vamos a hablar de monóceros. Aquí estamos viendo monóceros inscrito dentro de ese triángulo, el triángulo del invierno, que se genera por la conexión de las tres estrellas más brillantes que son Procyon, Betelgeuse y Sirius. Estas estrellas, al unirse geométricamente, forman ese triángulo que estamos viendo en la parte superior de la pantalla de color azul. Monóceros entra de alguna manera en la mitad de este cuadrante, trayéndonos un mensaje, y es que el monóceros o el unicornio representa para nosotros un animal de poder que nos habla de la pureza, que nos habla de un alto nivel de espiritualidad. Entonces, como en la leyenda anterior estamos hablando de resurrección, este monóceros está entrando en este cuadrante diciéndonos que para poder generar esa resurrección tenemos que ser impecables, tenemos que tener este unicornio de la pureza, de la perfección,
como primera parte antes de generar esta resurrección. Entonces, de alguna manera está complementando esta leyenda que nos traía la parte egipcia, pero ahora de una manera mucho más concreta. Y vemos que precisamente en la formación que vemos estelar, Monóceros entra en toda la mitad, como diciéndonos que debe estar esta impecabilidad metida dentro de este proceso espiritual que se genera para poder generar en nosotros esa resurrección, porque veníamos hablando de la sanación, veníamos hablando de la transmutación, ahora hablamos de la resurrección, que solamente puede pasar a través de la purificación del espíritu, de la impecabilidad del alma, y de esa manera generar ahora sí como una síntesis total esta resurrección final. Entonces podemos ver en nuestro territorio cómo tenemos entonces en las líneas rojas tenemos a Orión, las líneas azules sería el Can mayor y la línea amarilla sería el Can menor. El triángulo que tenemos de forma verde, que lo podemos ver en el centro de toda la pantalla, sería entonces el triángulo del invierno. Y vemos como el río Medellín, que es una línea azul celeste que sale del Can menor, recorre este territorio entrando en la mitad de este triángulo de invierno verde que tenemos en el centro de la pantalla. Entonces vemos que estas constelaciones se representan de manera exacta, casi matemática, en nuestro territorio, generando entonces ese mapa espiritual, genético, de forma literal en nuestro territorio para que nosotros lo podamos comprender hoy. Entonces es muy claro cómo estas constelaciones que nos generan un mapa cósmico en el firmamento, nos lo generan también en el territorio, haciendo este territorio un mapa cósmico vivo para el día de hoy, generar esa comprensión o esa transmutación genética que necesitamos para poder generar esa resurrección. Veníamos hablando anteriormente de la sanación que estaba en Ofiuco. Ahora, antes de empezar con este tema, también hablamos de la transmutación o de la alquimia que nos traía el boyero. Y ahora estamos hablando de resurrección y de purificación o de impecabilidad que nos trae la cuarta constelación, que es Monóceros, que hace parte intrínseca o necesaria de este cuadrante o triángulo del invierno que nos habla de resurrección. Entonces estamos viendo cómo todas estas leyendas empiezan a unirse de alguna manera en un entendimiento o en una decodificación viva para nosotros el día de hoy. Aquí lo podemos ver de una manera un poquito más clara, donde entonces tenemos Orión, la parte roja, Can mayor, la parte azul, y la parte amarilla, Can menor. Cada uno de los pines que encontramos en esta imagen hace parte de un cerro tutelar o de un santuario ambiental diferente y que hace parte de todo ese entendimiento del territorio que nos está generando la geomancia espiritual aplicada. Como vimos en unas imágenes anteriores, todos estos territorios están inscritos dentro de una grilla o dentro de una malla geométrica que parte desde el cerro Tusa, generando líneas cada 5 grados, donde cada uno de estos elementos está inscrito en esta grilla. O sea que no solamente estos elementos que encontramos hoy generando mapas cósmicos están inscritos dentro de una malla geométrica muy precisa, inscritos en un entendimiento que nos lo permite hacer la geomancia espiritual aplicada a la parte espiritual el día de hoy. Ahora vamos a hablar de una síntesis espiritual que también nos trae otra leyenda que complementa las anteriores, que es el tema de las Pléyades. Las Pléyades
son unas, de alguna manera, estrellas, ¿cierto? Es un cúmulo de estrellas que pertenece a la constelación de Tauro. Y Tauro vimos que estaba también relacionada con el boyero, que fue por donde arrancamos. O sea que esto que es la síntesis de alguna manera estaba expresado desde el inicio mismo del análisis que estamos haciendo de este territorio. Entonces, estos elementos que vemos, que son los cerros tutelares de Medellín, que son siete, el 7 obviamente sabemos que es un número dentro de la numerología muy importante, porque no solamente es la búsqueda del conocimiento, sino también un número sagrado de, de un proceso espiritual ya avanzado, ¿cierto? Nos está hablando también de que esta constelación que vimos ahorita está dibujada en nuestro territorio a través de estos cerros. Y estos cerros, recordemos que están inscritos dentro de otras constelaciones. Y aquí los podemos ver. Son los mismos que estábamos viendo en las otras constelaciones, pero ahora en otra constelación diferente, que es las Pléyades, que hace parte de la constelación de Tauro. ¿Qué pasa? Esto también hace parte de una leyenda antigua que se narra en muchas culturas, en Grecia, se narra también en algunas leyendas japonesas y en muchas otras culturas ancestrales. Y es que hablando de ese cazador, que nosotros lo hablamos ahorita como Orión, el cazador siempre andaba con sus dos perros, el can mayor y el can menor. Estos elementos, estos perros le ayudaban a cazar. Entonces, este cazador, que era lo que sabía hacer, iba una vez caminando buscando su presa, cuando un día a la orilla de un río, y vuelve el tema del río, que lo habíamos hablado ahorita como monóceros o como el elemento de la impecabilidad. Entonces estas doncellas que están representadas por estos siete cerros estaban bañándose en este río plácidamente cuando se vieron sorprendidas por este cazador y sus perros. Entonces estas doncellas, estas mujeres que eran de una infinita belleza, generaron un enamoramiento inmediato a este cazador. Entonces este cazador, queriendo desposarlas, mandó a sus perros a perseguirlas. Pero estas mujeres, estas doncellas, no estaban de acuerdo o no querían eso para ellas, entonces empezaron a correr y corrieron por sus vidas mientras estos perros las perseguían también. Llegado el momento, se vieron acorraladas las doncellas y empezaron a hacer plegarias a su Dios. Y entonces este Dios, al ver pues que estas doncellas estaban acorraladas y eran tan bellas y que no merecían un final tan lamentable, decidió decirles que se montaran en un árbol y este árbol creció y creció y creció infinitamente hasta llegar al firmamento y las convirtió en una constelación brillante en el espacio que hoy conocemos como las Pléyades. Y entonces nos preguntamos a qué se refiere todo esto. Pues este árbol del cual nos está hablando es del árbol de la vida, que está inscrito en una estructura muy bella que se llama la flor de la vida, que es el principio geométrico, numerológico, genético y natural más importante como símbolo del entendimiento de la vida a nivel mundial, a nivel cósmico y a nivel ancestral. Entonces, el árbol que nos hacía alusión a esta capacidad de subir al firmamento o de subir al espacio era el árbol de la vida, que una vez nosotros lo hacemos en nuestro interior como parte viva, volviendo al tema de la constelación del boyero, que es la transmutación o la alquimia. Si nosotros hacemos este árbol parte de nuestro interior, parte de nuestro entendimiento, lo decodificamos en nuestro interior, se convierte en la propulsión o en el árbol que nos llevará al nivel de las estrellas. De alguna manera,
este guerrero y sus perros nos están hablando de la resurrección y nos hablan de la resurrección a través de una figura que es el unicornio, que es monóceros, o sea que lo que nos está hablando de que este árbol de la vida nos va a llevar a niveles, pero a niveles cósmicos, a niveles del más alto nivel espiritual o el más alto refinamiento espiritual, al hacer vida o al hacer vivo esta codificación en nuestro ser, en nuestra vida espiritual y decodificando esto en nuestra genética espiritual. Entonces todas estas leyendas tienen como síntesis este elemento que vemos que ha sido utilizado por todas las culturas ancestrales y que inclusive está escrito en piedra en un templo que hablamos ahorita, que es el templo de Ábidos, que es un templo dedicado a la diosa Isis de Egipto, que lo mencionamos anteriormente. Entonces nos damos cuenta de que todo esto está conectado, este conocimiento está conectado a través de leyendas, pero que se ven de alguna manera vivo o se ve eh, sí, vivo el día de hoy en nuestro territorio, decodificando todas estas leyendas y todo este conocimiento para nosotros el día de hoy, para hacerlo vivo, para hacer esa alquimia espiritual en nuestra vida a través de la comprensión de la potencialidad de nuestro territorio. Esta comprensión que nos ofrece también la comprensión de la geomancia espiritual, pero que son códigos que vienen representados desde la antigüedad para nosotros hoy. Entonces ahora vamos a mirar este elemento que es el polígono central, donde nosotros vemos que estos tres elementos, el cerro Notibara, el cerro El Volador y el Picachito, estaban inscritos en esa constelación Orión, conformando lo que se llama el cinturón de Orión. Pues entonces nosotros, haciendo el estudio de la geomancia, si hacemos centro en la laguna de Guarne, que es una laguna ubicada en el Parque Arví, en el oriente de nuestra ciudad, si hacemos compás en este punto, nos damos cuenta que el Cerro Picacho y el Cerro Notibara están ubicados a la misma distancia uno del otro, haciendo centro en la laguna de Guarne, formando un círculo exacto, donde entonces el Cerro El Volador es prácticamente ese centro geométrico de ese triángulo isósceles que es prácticamente perfecto. Entonces, dándonos a entender que hay una lógica territorial en estos cerros. Hay una lógica que se escapa pues de coincidencias y que también nos va a mostrar que estos elementos están configurados en la misma proporción que son configuradas las pirámides de Egipto, como si se vieran representadas como unas antiguas pirámides o cerros piramidales en nuestro territorio. Entonces compartimos no solamente la, la constelación de Orión dibujada en nuestro territorio, sino que este cinturón de Orión también está expresado en la misma lógica matemática, en la misma proporción matemática que las pirámides de Egipto, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, dándonos cuenta de que este planteamiento que hoy con la geomancia espiritual aplicada podemos entender, se nos dibuja en el territorio de manera especial como fue dibujado antiguamente en la cultura egipcia, lo que le da a este territorio un, un, un aire sagrado, un aire de conexión cósmica con esos seres que de alguna manera fueron los que generaron una comprensión y un desarrollo de nuestra humanidad en su momento, pero en la antigüedad.
Y esto mismo se puede ver en otros territorios sagrados o en otros mapas cósmicos, como por ejemplo en Tenochtitlan, en la parte en China, y todos en la misma proporción que el cinturón de Orión. Entonces, como lo vimos en los mapas antiguos, que, que lo estamos viendo en estas imágenes, estos mapas están mostrando esa proporción geométrica entre las pirámides. Esto mismo lo estamos viendo en el Valle del Aburrá hoy, en nuestros cerros, el Picachito, el Volador y el Nutibara, formando esta, esta alineación perfecta que hemos visto en otros mapas o en otros territorios sagrados, pero que hoy lo vemos en nuestro valle de Aburrá, generando toda una leyenda que nos está hablando de resurrección, que nos habla de purificación, que nos habla de alquimia espiritual y nos habla de sanación para nosotros el día de hoy. Y este elemento que ahorita lo teníamos más grande, lo vamos a empezar a ver inscrito en un territorio ya más grande. Y por ejemplo, si nosotros cogemos cada uno de los elementos y hacemos una línea unida con esta laguna de Guarne, nos vamos a dar cuenta de que estas líneas nos llevan a otros lugares especiales del planeta. Entonces, miremos la línea amarilla, la línea verde, la línea roja, ¿a dónde nos llevan? Entonces, si vamos a ver, la línea verde nos lleva a Machu Picchu, la línea amarilla nos lleva a Tenochtitlan y la línea amarilla nos lleva a Giza, donde nosotros también tenemos territorios sagrados o mapas cósmicos a nivel planetario. Entonces, lo que nos está diciendo es que este Valle de la Aburrá, que nos está narrando esta leyenda del boyero, de Ofiuco, de Monóceros, que es el unicornio, de la resurrección, ¿cierto? Que nos está hablando de todos estos procesos, está anclado espiritualmente también a estas culturas antiguas a las que hacemos referencia, Egipto, México y Machu Picchu, que son lugares muy especiales y que son lugares de gran importancia arqueológica, ancestral y energética, porque hacen parte también de todo este complejo de líneas ley con el que empezamos esta conversación o este conversatorio el día de hoy. Bueno, amigos, por el momento los dejo el día de hoy. No quiero hacer este video más largo de lo que ya está, pero me parece que hemos logrado sintetizar el por qué yo estoy de alguna manera con mi teoría de que este territorio antioqueño es un territorio sagrado y es un mapa cósmico planetario que nos trae una codificación genética muy importante para nuestra comprensión el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Cualquier dudita que tengan la pueden escribir en la cajita de comentarios y estaré atento a cualquier pregunta que ustedes tengan para hacer con este tema tan fascinante que es el tema de los territorios sagrados y la geomancia espiritual aplicada. Un abrazo de corazón a corazón y muchas gracias.